Hola, ¿qué tal? Buen día. Somos el equipo número uno y nos toca presentar una propuesta de modelo para el proceso ETL de un almacén de datos. Nuestro nombre es, somos Nayeli Canseco Rodríguez y Ana Lilia López Pérez, del Diplomado de Minería de Datos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, realmente, como sabemos, en la actualidad el manejo de la información cada vez se vuelve más compleja debido a que se tienen grandes volúmenes de datos. Esto significa que el volumen de datos supera la capacidad del software convencional para ser extraídos, administrados y procesados en un tiempo razonable. Por otra parte, pues no hay una única fuente de datos que sea capaz de proporcionar toda la información que se requiere en una empresa o negocio para poder elaborar rigurosos análisis, y es por ello que ha sido necesario incorporar datos de distintas fuentes para formar un escenario o sistema que pueda apoyar el análisis de la información y poder obtener de esta forma mejores decisiones en la toma en las empresas que sean más eficientes y de mayor calidad y que conserven la integridad y la consistencia de los datos. De hecho, este es uno de los básicos, de los principales problemas que se tienen con un modelo de bases de datos tradicional, que no tienen un software con el cual puedan soportar los grandes volúmenes de datos que se manejan en la actualidad. Y entonces, en ese sentido, se pierde la consistencia y la integridad de la información. Por ese motivo, se ha requerido de buscar tecnologías o nuevas herramientas tecnológicas que ayuden a superar estos pequeños problemas. Y bueno, cuando se hace esta parte de buscar tecnologías y se hacen en conjunto, lo que conseguimos es lo que hoy en día se conoce como un almacén de datos. Y bueno, un almacén de datos es un conjunto de tecnologías que nos permiten mejorar y agilizar la toma de decisiones. Sus principales características son que manejan información orientadas a un tema, son integradas, son no volátiles, son variantes en el tiempo, son resumidas, manejan grandes volúmenes de información, son no normalizadas y están desarrolladas en un sistema OLAP. Bueno, eh, en un almacenamiento de datos, lo que se tiene que tener muy claro son las áreas de enfoque con las que se cuenta. Esto es, deben tener un origen, en donde este origen contiene los modelos estándar, como son diagramas de entidad relacional. Y bueno, segundo, deben de tener un destino y finalmente un mapeo. En el destino a lo que nos referimos es que se contienen modelos estándar, como son los esquemas. Y finalmente el área de mapeo, desgraciadamente en la actualidad no se cuenta con un modelo estándar que se pueda aplicar para generalizar a cualquier tipo de tema. En este sentido, para poder hacer un almacén de datos, es importante hacer la parte de procesos ETL. Estos procesos ETL lo que hacen es que se encargan de extraer, transformar y cargar información. Generalmente, de hecho, por sus siglas en inglés, pues son ETL porque son Extraction, Transformation and Loading. Uh-huh. Los procesos ETL en realidad son procesos muy complejos y requieren de tiempo y consumen la mayor parte de los proyectos de implementación, costos y recursos. Los datos son extraídos de distintas bases de datos que luego se llevan se llevan al se llevan a un lugar en donde son transformados y limpiados antes de ser cargados al almacén. Las fuentes de datos pueden encontrarse en distintos formatos, como son un formato XLS, Access, archivos planos, archivos de texto, hojas de cálculo, etcétera.
Ya que se extrajo la información, se hace el proceso de transformación de los mismos. En esta etapa del proceso, lo que se hace es limpiar la información y transformar e integrar los datos obtenidos derivados de la extracción para que estos sean completos, correctos, consistentes y que no presenten ningún tipo de ambigüedad. Y finalmente, ya que se realizó la extracción y la transformación, llegamos al proceso de carga, en donde en este proceso se va a cargar, como su nombre lo dice, la información extraída y transformada en la estructura multidimensional para su acceso por el usuario final y hacer las aplicaciones. Bueno, en este sentido los procesos ETL se clasifican en modelación basada en mapeos de expresiones y guías, modelación basada en construcciones conceptuales y modelación basadas en el entorno UML. Realmente ahorita no se cuenta con un proceso, un modelo estándar para generar procesos ETL, pero estos que se acaban de mencionar son como los más conocidos o de los cuales se pudiera hacer una mayor aplicación a cualquier tema. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de la modelación basada en mapeos de expresiones y guías. Cabe aclarar que vamos a dar esta pequeña introducción sobre estos tres modelos porque el modelo que se trata está basado en un modelo conceptual, pero sí hace como modificaciones de los otros dos para hacer mejoras. Entonces es importante que veamos de manera breve cada tipo de modelo. Entonces, regresando a la parte de la modelación basada en mapeos de expresiones y guías, esta parte de modelación consta de dos partes, o bueno, sí, consta de expresiones de mapeo o guías de mapeo. En la parte de expresiones de mapeo, se utilizan lo que son consultas para representar el mapeo entre las fuentes y los datos objetivo, de tal manera que permite interactuar de manera completa el mapeo entre los metadatos y la herramienta de almacenamiento. En cuanto a las guías de mapeo, lo que se tiene aquí es un conjunto de información definida por los desarrolladores en orden de lograr el mapeo entre los atributos de dos esquemas. Seguimos con el modelo de construcción conceptual. Este es en el que se basa el modelo propuesto de la presentación. Este tipo de modelación consta de tres capas. La capa de esquema, la capa de metamodelo y la capa modelo. En la capa de esquemas se involucra un escenario específico ETL, el cual se liga mediante relaciones con la capa de metamodelo que involucra las clases de tipos de datos, tipos de funciones, actividad elemental y de registros. En la capa modelo, las clases de esta capa representan especializaciones, es decir, son sus subclases de la clase de metamodelo. La modelación basada en un ambiente UML, que sus siglas significan Modelo de Lenguaje Unificado. Esta modelación contiene relaciones directas entre los atributos y las diferentes clases. La relación se establece por las clases mismas. Como mencionamos, el modelo propuesto se basa en construcciones conceptuales debido a que a las limitaciones que existen, a las limitaciones existentes, por lo que se ha realizado con mejoras de los modelos que vimos anteriormente. El modelo propuesto EMD debe cumplir con los siguientes puntos.
Soporta en la integración de datos provenientes de múltiples fuentes. Es robusto desde un punto de vista de cambio de fuentes de datos. Soporte flexible a transformaciones. Es fácil de desplegar en una adecuada implementación. Lo suficientemente completo para encargarse de varias extracciones, transformaciones y operaciones de cadena. Es simple en su creación y muy importante en su mantenimiento. Los componentes del modelo son las fuentes de extracción. Estas pueden ser estructuradas o no. En caso de que las fuentes estructuradas de las bases, en el caso de que las fuentes de datos estructuradas regresando, las componentes del modelo EMD son fuentes de datos, las cuales pueden ser estructuradas o no estructuradas. En el caso de las fuentes de datos estructuradas, las bases de datos, sus tablas y atributos son utilizados directamente como la base fuente. En el siguiente componente, que es la extracción, el proceso crea bases temporales que pueden respaldar el resultado de conversión de fuentes no estructuradas a estructuradas. Este componente también se divide en una extracción inicial y en la actualización. En la extracción inicial se refiere cuando el escenario ETL es ejecutado por primera vez, mientras que no existan datos en el almacén destino. En la actualización se capturan los datos delta, es decir, diferencia entre datos viejos en el almacén y actualización de los datos en las fuentes de datos. El tercer componente son los esquemas del almacén. Se esbozan las tablas del esquema de almacén, que son las tablas de hechos y dimensiones. A pesar de que las tablas de hechos y dimensiones son diferentes en su funcionalidad y características, son contenedores de datos. En la cuarta componente del modelo es el área de preparación. Es un contenedor físico que contiene todas las tablas temporales durante el proceso de extracción, o es el resultado de la aplicación de funciones de transformación. El último componente del modelo es la carga. Es cuando las bases alcanzan su estado final en el formato adecuado, es decir, esta etapa es el resultado de la transformación o captura de las tablas temporales que se encuentran en el área de ensayo. De aquí se desprende el metamodelo EMD, que contiene dos fases, dos capas, la capa de abstracción y la capa del modelo. En la capa de la abstracción se consta de 5 objetivos: función, contenedor de datos, entidad, relación y atributos, los cuales están claramente definidos. En la capa del modelo, que es una extensión de la capa de abstracción, la relación entre la capa de abstracción y la capa del modelo puede ser considerada como una relación de agregación. Una función puede ser la transformación de un atributo, la transformación de una entidad, una función definida por el usuario o una relación. Esta propuesta de modelo mejora los modelos anteriores, es decir, refina los modelos para llevar a un modelo mucho más estándar y podamos obtener mejores resultados al momento del proceso ETL y generar el almacén de datos, ¿no?
Muchas gracias por la atención